Mucho de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con cómo sabemos que sabemos las cosas, es decir, cuál es la diferencia entre saber y creer, o entre creer que sabes y tener una certeza razonable de que lo que sabes es verdadero. Pues vamos probablemente a pasar a tener hoy sí un corte de cosas que sabemos, volver a cosas que sabemos, y el señor que está aquí sonriéndonos, mirándonos por encima del hombro, así como muy cachetón, es ni más ni menos que el señor Francis Bacon, que fue el que decidió establecer que la filosofía, como se llevaba hasta ese día, no servía para conocer la realidad, que necesitábamos otros métodos, y empezó a proponer los métodos que hoy conforman los métodos científicos. Claro que corrieron inmediatamente a decir, no, es que Bacon es filósofo. Si lo que hizo fue la crítica a la filosofía, pero anda tú, yo también cuando critico la filosofía me dicen, Mauricio, es que tú eres filósofo. No sé, dime otra cosa, ¿no? Mejor burro, pero bueno, si les gusta, les gusta. Francis Bacon es un hombre al que le debemos muchísimo en cuanto a nuestra capacidad de entender el universo más allá de especular sobre él y tener ideas bonitas y convincentes, que era lo que hacía la filosofía, y luego no sabía cómo funcionaba el universo. Podemos descubrir cosas sobre nuestro universo, sobre lo animado y lo inanimado, con una certidumbre muy razonable. Pero esto no fue así durante la mayor parte de la historia de la especie humana. El ser humano se define, entre otras cosas, por su capacidad de crear y transmitir conocimientos, una estrategia de supervivencia novedosa y exclusiva nuestra hasta hoy, que permitió a nuestra especie, a sus antecesoras y parientes, evolucionar a un ritmo muy acelerado respecto de las demás. Los seres vivos desarrollan nuevas capacidades lentamente. Los mejor adaptados tienden a reproducirse más eficazmente y de modo gradual van acumulando sus ventajas generación tras generación. El ser humano, en cambio, puede adoptar rápidamente y a nivel solamente individual numerosas características adaptativas. Hacer fuego o herramientas, cambiar estrategias de cacería, empezar a alimentarse de plantas y animales nuevos o aprender electrónica o música son solo unos cuantos ejemplos de los rápidos cambios no genéticos que nos permite hacer el conocimiento. Es por ello que hemos buscado cuál es la mejor forma de obtener conocimientos. Algunos, especialmente prácticos, se obtuvieron por ensayo y error. Un miembro del grupo probaba un alimento nuevo y enfermaba, se consideraba que el alimento era inadecuado por alguna causa. Si un miembro conseguía hacer una herramienta o arma de buena calidad, podía enseñárselo a otros y todos aprender qué tipos de piedra eran mejores para sus herramientas. Pero las preguntas siempre han sido más abundantes que las respuestas y se necesitaban fuentes de conocimiento. Por ejemplo, la revelación de los dioses, que algunos decían que recibían en visiones o sueños vívidos o que tenían poderes especiales. Pero esta forma de conocimiento no era fiable ni entonces ni hoy, cuando la usan videntes y brujos, y es que no es ni precisa, ni fiable, ni conocimiento. Hacia el siglo VI antes de la era común, en Grecia se empezó a tratar de conocer la realidad de un modo nuevo, a través del pensamiento y la reflexión. Fue la filosofía o amor por la sabiduría. Su sistema era el discurso razonado, el pensamiento crítico y la reflexión. Por medio de las matemáticas, la geometría y la lógica, encontraron afirmaciones cuya verdad podía ser demostrada sin intervención de los dioses, lo que animó otras formas de investigación. Sócrates, en el siglo V antes de la era común, desarrolló el método dialéctico de preguntas y respuestas para analizar las más diversas afirmaciones. El cuestionamiento y las contradicciones permitían eliminar las ideas menos acertadas y buscar otras mejores. Junto con ello había una forma de comprobar ideas en la práctica, empíricamente. Este método fue aplicado selectivamente por Aristóteles, que logró ver, por ejemplo, que los delfines son mamíferos, pero creyó que las moscas tienen 4 patas, cuando bastaba atrapar una y contarlas para tener una respuesta mejor. La filosofía griega dio lugar a la escolástica medieval, método que buscaba la verdad mediante la razón, pero sin contradecir a las autoridades del pasado, que eran válidas por dogma. Si una afirmación contradecía a la Biblia o a Aristóteles o a alguno de los padres de la Iglesia, se daba por errónea. Pero en el Renacimiento, alrededor del siglo XVI, algunos pensadores se atrevieron a desafiar a las autoridades con una nueva forma de buscar conocimientos a través de una observación metódica con la cual proponer explicaciones o interrelaciones entre los fenómenos del universo y después revisar la evidencia para ver si se sustentaba o se rechazaba la hipótesis con base en ella. Pero para aprovechar el nuevo método al máximo era necesario cuestionarlo todo.
No aceptar verdades a priori como las de las autoridades, sino tomar sus afirmaciones y someterlas al escrutinio del método a fin de confirmarlas o rechazarlas. Esto disparó el conflicto de la religión y la filosofía escolástica contra lo que Francis Bacon llamaba conocimiento claro y demostrativo. Aplicando de distintas formas el método científico, Andreas Vesalio contrastó las afirmaciones de las autoridades sobre la anatomía del cuerpo humano y descubrió que muchas eran incorrectas, además de encontrar otras mucho más certeras. Copérnico observó el movimiento de los cuerpos celestes y con la evidencia a su alcance desarrolló una explicación mejor que las anteriores. Galileo observó los cuerpos celestes por el telescopio y confirmó que las ideas de Copérnico eran preferibles. También hizo experimentos que demostraron que las ideas de Aristóteles sobre la caída de los cuerpos eran incorrectas. Un cuerpo 10 veces más pesado que otro no cae 10 veces más rápido, cae a la misma velocidad. Las afirmaciones producto de este nuevo método podían ser corroboradas o verificadas independientemente por cualquier otra persona que tuviera los mecanismos necesarios de observación y de contrastación de la evidencia. Galileo podía haber sido condenado a arresto en su casa por lo que dijo ver en su telescopio, 4 lunas girando alrededor de Júpiter como los planetas giran alrededor del Sol. Pero cualquiera que tuviera un telescopio podía ver lo mismo. El uso de la evidencia como gran juez de la validez de una afirmación fue el elemento central de lo que se conoció como la revolución científica. A partir de ese momento, los seres humanos no solo empezamos a saber cada vez más cosas, sabíamos cuál era el camino necesario para saberlas y empezábamos a aplicarlo intensamente en las más diversas disciplinas. ¿El agua es un elemento o es un compuesto que se puede dividir en otros elementos? La evidencia experimental demostró que está formado de hidrógeno y oxígeno. No había opinión contraria que fuera aceptable. ¿El corazón era simplemente el órgano que daba calor al cuerpo o era el encargado de mover la sangre por todo el organismo? La evidencia demostró que la segunda explicación era mucho más precisa. Así, desechando hipótesis en función de la evidencia y desarrollando hipótesis susceptibles de ser mejoradas, la ciencia y el método consiguieron darnos un conocimiento certero que el ser humano apenas había vislumbrado en el pasado. El nuevo sistema podía además autocorregirse, es decir, si un científico erraba en sus observaciones, en sus experimentos, en los datos que reunía, otro podría verificarlo y encontrar los errores para mejorar poco a poco las explicaciones de todo cuanto estudia la ciencia. Por primera vez en la historia disponíamos de un método que nos permitía saber con certeza y que nos permitía además entender cómo es que los científicos de distintas disciplinas saben las cosas y que tiene además la enorme ventaja de que funciona, como podemos ver en todo el mundo a nuestro alrededor que ha sido transformado y hecho posible por este método. Francis Bacon, 1561-1626, defensor y sistematizador del método científico, lo resumió someramente así: observación y experimento para reunir material, inducción y deducción para desarrollarlo. Estas son las únicas buenas herramientas intelectuales. Hay una diferencia entre creer y saber, entre sentir que uno nos controla y controlar de verdad. Y es necesario que la sepamos y la difundamos. Estamos viviendo tiempos de oscurantismo, sí, pero al mismo tiempo estamos viviendo los tiempos en que la ciencia es lo más avanzado que ha tenido la humanidad en su vida, en su historia, en su larga historia, y no podemos rendirnos. Yo decía ayer que la semana pasada la miniatura para el episodio 249 decía que no resistirse es rendirse. Es que no te queda de otra, no es que, bueno, ¿qué voy a hacer? Resistirte. Y si no te resistes, te has rendido, te has entregado en manos de estas personas, de quienes quieren hacer un mundo distinto y no precisamente bueno.